todos ustedes que han podido llegar. Dios los ha traído para un día más de culto, de poder rendirle el culto a nuestro Creador y Salvador y Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuántos adjetivos que no nos cansaríamos de poderlo calificar. Así que, mis amados, gracias por esta semana que hemos pasado. Tuvimos una hermosa reunión también el día del grupo ahí en la casa de Yoli. La verdad fue hermoso lo que el Señor nos permitió poder compartir. A todo esto, cambio la dirección del pastor Nicrosio. Para mí es un amado. Fue el primer pastor que me permitió predicar en una iglesia. Había ido a visitarlo. Yo era recién pastor, recién hacía, estaba fresquito ahí, o calentito, no sé. Y bueno, y fui a visitarlo para oír la palabra, para poder aprender a predicar en una iglesia. Bueno, pastor, ¿va a predicar? No, mirá, yo vine a oír. No, vas a predicar. Bueno, y me dio a predicar, y bueno, yo le doy muchas gracias porque es un siervo precioso. Es un buen hombre, un buen pastor, un buen padre, o sea, tiene una familia constituida, en fin, es hermoso en el Señor en todo sentido. Así que bueno, también orando, y siempre bueno, me ha contado las situaciones que tiene con respecto de buscar un lugar donde poder congregar. Así que estemos orando por él también. Mis amados, ahora sí vamos a la palabra del Señor para redimir el tiempo. Se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Un solo versículo. El próximo grupo, a ver si podemos hacerlo por San Cayetano, por ahí, para que puedan ir los hermanos de aquel lugar también. Cuando lo tenemos, Lucas 2, 52. Cuando lo tenemos, decimos amén. Amén. Lucas 2:52 dice así la bendita palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Perdón. ¿Podemos marcar? No está grabando. Perdón. No sirve vaso de cebada. Vamos de vuelta. Lucas 2:52 dice así la bendita palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús te alabamos, mi Señor, te bendecimos, te damos gracias porque estamos delante de tu presencia. Gracias que hemos podido alabar tu nombre, gracias por las peticiones de mis amados hermanos, sabiendo que han subido al trono de la gracia. Ahora te ruego la gracia para poder hablar y la gracia para poder oír, Señor, todo el sabio consejo que tú ya tienes preparado antes de la fundación de los siglos, mi Señor. Con la autoridad que nos has dado, atamos y reprendemos toda fuerza del mal y en tu nombre que sea derramada toda bendición en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria de Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis amados. Porque estamos en vivo, suceden estas cosas. Pero lo más importante es que la palabra pueda llegar. Amén. Vamos al pasaje. Es un pasaje muy hermoso que nos habla del crecimiento, en este caso de un adolescente, de un chico, y dice que crecía en estatura. ¿Qué es la estatura? Por lo general se lo define como crecer en altura, pero sabemos que la estatura de un ser espiritual no únicamente se compone de la altura, se compone, como Cristo no tiene altura, ni profundidad, ni anchura, pero en este caso el Señor Jesús, siendo un niño de 12 años, crecía en estatura para con Dios. Antes, mi amado, en el mundo, los niños debían callarse. Por ejemplo, en mis tiempos, hace mucho tiempo, cuando estábamos en presencia de grandes, de personas grandes, los chicos no teníamos oportunidad de hablar. Era cosa de grandes. Los chicos nos debíamos apartar
andá a jugar con tus amigos, en fin, andá a otro lado, pero no podías participar de las reuniones de los grandes porque las conversaciones eran privadas, eran cosas de grandes. Y ser adolescentes en mis tiempos era una cosa muy común, que encontremos más contención emocional en nuestros amigos del mundo antes que en la familia. Hay cosas, por ejemplo, información fidedigna, entre comillas, que las debíamos preguntar a nuestros amigos. Como todo chico, 12, 13, 14, 15 años, y era un tabú preguntarle a nuestros padres cosas específicas con respecto a nuestro crecimiento y estatura. Ahora bien, mis amados, vamos a nosotros. Nosotros como padres espirituales, ahí está papá, mamá, los chicos, y ya no debemos pensar igual, debemos instruirlos para que no los absorba el mundo en lo posible. Mi amado, el mundo se está multiplicando en la maldad y nuestros hijos están expuestos a todas las maquinaciones del enemigo. Por ejemplo, vamos a los tiempos del Señor, que nos compete este pasaje. En los tiempos del Señor, la formación espiritual de los niños judíos empezaba desde muy pequeños. Y no únicamente se les instruía, se les enseñaba. Se sentaban con mamá, con papá, les enseñaban la ley judía y todo lo que pudiera hacer con respecto a la ley era una tarea específica de mamá y papá. Aún los padres eran bien vistos, teniendo una buena reputación por cómo enseñaban a sus hijos. No era únicamente por darle un buen consejo de vida, no. Era un buen padre, una buena mamá por darle la instrucción con respecto a la ley. Amén. También se les daba una responsabilidad a medida que iban teniendo conocimiento. O sea, decía en esos tiempos, un chico hasta los 5 años que pudieran aprovechar hasta los 5, 7 años de poder inculcarle toda ley con respecto a Dios, y era algo que tenía que tener un chico. No podía faltar la instrucción con respecto a Dios. Por ejemplo, ¿a dónde lo vemos? Ejemplos. Lo vemos en Timoteo. Timoteo dice que era muy joven, dice Pablo testifica en primera de Timoteo 1:5, dice de la fe no fingida que había en Timoteo, en su abuela Loida y su madre Eunice. Quiere decir que Timoteo había sido instruido por su madre y por su abuela desde pequeño, pero ya tenía los tutores, los curadores para que el chico sea formado en las cosas del Señor. Ahora bien, según la cultura judía, los niños debían aprender las escrituras a los 5 años. Y a los 5 años ya tenían una responsabilidad. Y aprender, por ejemplo, la ley. A los 12 años ya eran, podríamos decir, ya alumnos de la ley. A los 12 años. A los 15 años ya debían aprender, en todo caso, en las reuniones que tenían con los maestros de la ley, de poder comentar la ley, de poder preguntar con total soltura y libertad. Estamos hablando de un preadolescente y un adolescente, ya debía estar completamente empapado con la ley judía. La madre era directamente responsable en ese entonces de la crianza del chico en cuanto al conocimiento de las escrituras. El 85% del carácter de un chico se desarrollaba en los primeros 5 años de vida, cuanto más a los 7, que lo hemos escuchado de siervos. Yo me acuerdo del pastor Carlitos Juárez, había dicho que los chicos hasta los 7 años deben instruirlo. Hasta los 7 años es una edad que deben meterle todas las cosas del Señor para que no se vaya, para que no se desvíen las cosas del Señor. En cuanto al desarrollo, mi amado, es la mejor edad para poder inculcarle conocimientos bíblicos en esa edad para con los chicos. El padre, por ejemplo, se involucraba en la enseñanza del chico. El padre obviamente trabajaba, y el padre en la cultura judía, insisto en esto, traía los conocimientos del trabajo, pero lo aplicaba con respecto a la ley también, y era un conjunto y unido a lo que le podía enseñar la mamá, y era un combo perfecto para que el chico pudiera salir bien instruido con respecto a la cultura judía. Hoy, mi amado, ya tenemos un bagaje, tenemos muchas enseñanzas, o sea que debería ser un poco más fácil de poder instruirlo. Simplemente está en nosotros. Por ejemplo, lo tenemos a José, lo tenemos a María. Y cuando ya el Señor dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ya no era el hijo de María, ya no era el hijo de José, ya era el hijo de Dios. Por eso le dijo, medio que le recriminó a María
¿Acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué es un negocio? Un negocio es una actividad donde se tiene un rédito económico, pero acá estamos hablando de un negocio espiritual, donde el rédito, ¿cuál es? Es espiritual. Por eso que el niño Jesús estaba trabajando en los negocios espirituales de su Padre. Amén. Vamos a esto. El Padre se involucraba en las enseñanzas del niño, en las experiencias de la vida, del trabajo, y lo comparaba con las Escrituras, que era la fuente de sabiduría en una casa, porque ellos vivían por, y de la ley. Y también hablan del Deuteronomio 6, que lo hemos relatado del 1 al 9, si quiere después lo lee. Dice, narra de los estatutos, mandamientos, preceptos que Dios les había dado y que tenían que enseñar para que los pongan por obra sobre la tierra. O sea, era un mandato donde los debían poner por obra. No era, digamos, algo si te gusta o no te gusta, porque era una ley, pero debían inculcarle en el corazón del niño todos estos preceptos. Quiero que me vaya siguiendo. También dice en Deuteronomio 6, en el versículo 2 de este mismo pasaje, dice, Deuteronomio 6:2, dice, para que temas a Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, está papá, mamá, hijo y el hijo de nuestros hijos. O sea, hasta nuestros nietos debían estar con esa vigilancia de la instrucción precisa. Amén. Impresionante, ¿no? O sea, de cómo la cultura judía se basaba en la ley. Para ellos era el mandamiento mayor, no había otro mandamiento mayor que no sea la ley judía. Estos pasajes y muchos pasajes más narran de la responsabilidad de los padres. El valor de un padre judío se medía en importancia por cómo criaba a sus hijos. No era un buen padre porque lo criaba con valores del mundo, no, era cómo criaba y cómo enseñaba la ley de Dios. Mi amado, nunca subestimemos la capacidad espiritual de los chicos. Nunca subestimemos la capacidad que por ser pequeños, por ahí, que no, si no va a aprender hasta que no sea más grande. No, a los chicos les debemos enseñar. Es así. Muchos referentes, por ejemplo, hay espirituales. En la Biblia hay muchos ejemplos de jóvenes, chicos, que aún Josías, a los 8 años ya era rey de Israel. A los 12 años el Señor ya estaba preguntando y ministrando también entre los doctores de la ley. Estos referentes tomaron también como referencia el cristianismo como un sistema de vida. Mi amado, a veces el evangelio se lo toma como una creencia. No digo pasatiempo porque no es un pasatiempo venir a la iglesia, pero muchos lo toman como eso. Piensan a veces o pensamos, o yo pensaba también en un tiempo, bueno, está bien, yo me presento delante del pastor, ¿viste? Lo saludo, que me vea, y ya es suficiente. Y no es suficiente, porque lo que yo voy a dar cuenta es delante de Dios, no delante del pastor. El pastor está únicamente para poder guiar, para poder en todo caso corregir, disciplinar y todo lo que ya sabemos. Aún el pastor es el máximo responsable y es el que tiene máxima responsabilidad delante del Señor. Él decía, por ejemplo, lo conocen o lo han escuchado a nombrar a Charles Spurgeon. Es un ministro de Dios que se convirtió a los 12 años, ya a los 17 empezó a pastorear. Él decía que un niño antes de los 7 años o antes también que le podamos enseñar, era un siervo que creía mucho en los niños, creía mucho en los de corta edad, que era una tierra fértil para el conocimiento de Dios pueda ser inculcado en sus corazones. Ahora, con respecto a la vida del Señor, mi amado, no hay mucha información, y todo lo que ustedes saben también, noticias del Señor. A los 8 días de vida había sido circuncidado, lo habían llevado al templo. Pasó un tiempo en Egipto cuando Herodes lo quería matar. Creció en Nazaret, lo vemos con 12 años ya en el templo, oyendo primero y preguntando después a los doctores de la ley. Y dice que se maravillaban de la inteligencia y de las respuestas que tenía. Impresionante a los 12 años. Después ya tenemos novedades a los 30 años ya del Señor recién. Esto se debe a lo más. ¿Por qué tenemos pocas novedades por ahí? Criterio mío, se me ocurrió pensar, Señor, no hay muchas novedades, porque lo más importante que sucedió en el Señor fue después que se bautizó. Y después que se bautiza ya empieza el ministerio terrenal, preparándose en estatura,
en sabiduría para con Dios y también en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Ya debía ir a la cruz, que era lo más importante para nosotros. Amén. Después tenemos novedades, mi amado, ya cuando Él muere, y ya después ya viene toda una descendencia para nosotros, que en Él nosotros ya estamos. Él se tomó la molestia, podríamos decir, Él fue el primogénito, que creció en estatura, fue un chico, después de los 20, 22 años, ya empieza un proceso no de crecimiento, sino de madurez en el cuerpo, y después ya crece también en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Su sacrificio, su muerte y su resurrección fue lo que nos trajo a nosotros la vida eterna, no su infancia ni su adolescencia. Por eso que relata poco de su vida a su corta edad. Si nos da, mi amado, una clara evidencia que como crecía físicamente, también crecía espiritualmente. Y para nosotros es un ejemplo de un cristiano. Por eso siempre digo, insisto en esto, que nuestro ejemplo debe ser el Señor. El Señor crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría. Crecía en gracia para con Dios, pero también crecía en gracia para con los hombres. Y debe ser nuestro modelo. O sea que nuestros jóvenes, no únicamente los jóvenes, simplemente que a veces vienen personas de mediana edad o más también, y son nuevos en el Evangelio, y son niños espirituales. O sea que también esto va para con todos. Puede entrar una persona de 60, 70, 80 años y no haber conocido nunca a Dios. Es un bebé espiritual y tiene la misma capacidad y los mismos derechos y las mismas oportunidades de poder crecer como creció el Señor, porque Él era un niño de corta edad, pero un niño espiritual es una persona que ha muerto para el mundo y nacido para Dios. Amén. Ahora, en lo espiritual crecía en gracia para con Dios y en estatura física en gracia para con los hombres. Sin duda, mi amado, la etapa más importante del Señor fue cuando fue adulto. Ya estaba preparado para su ministerio, estaba preparado, ahí ya fue bautizado. Ahora, qué importante que es la intervención de María y de José en la vida, en la crianza del Señor, tanto física, espiritualmente, estaba contenido, emocionalmente. Ahora, pregunta que uno se puede hacer, ¿cómo pudo crecer espiritualmente siendo Dios? Debía crecer como todos nosotros. ¿Y cuál era la limitación que él tenía? Que era un hombre. Era Dios, pero atado a espacio y tiempo, y era un hombre. Si era un hombre, estaba sujeto a espacio y tiempo y no tenía el mismo poder que tenía siendo un Dios espiritual. Quiero que me vayas siguiendo. ¿Cómo pudo crecer espiritualmente siendo Dios? Dios no se desarrollaría espiritualmente si Él era espíritu, pero con la salvedad que era de carne y hueso. Como carne y hueso, como hombre físico de la tierra, estaba limitado en un montón de cosas. Ahora bien, la salvedad de que Cristo es Dios, pero dice que vino encarnado en un hombre y como hombre debió desarrollarse, dice, siendo un bebé. Dice que fue niño, fue adolescente, maduró y recién ahí empezó su servicio. O sea, ya estaba preparado para todo esto. Recibió poder de lo alto, bautizándose. Dice que era el Hijo amado en quien Dios se complacía. Estaba complacido Dios en él. Ahora, ¿qué es complacencia? ¿Qué significa sentir satisfacción, sentir placer, sentir contentamiento, porque el Señor ya había vencido al mundo antes de ir a la cruz? Por eso que él estaba contento. ¿Dónde lo vemos? En Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si no había ido a la cruz todavía. Pero Dios estaba contento porque ya antes de la fundación de los siglos, Él ya había entregado su vida. Faltaba el hecho práctico. ¿Es así o no? Amén. Para vencer al mundo, mi amado, debía desprenderse. Escuche con mucha atención. Para vencer al mundo, debía desprenderse de Dios el Padre y de Dios el Espíritu y debía venir como hombre. Ahora bien, vamos a esto. Él, con todo respeto, el Señor tuvo la peor parte. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu en sí mismo. Pero el Hijo tuvo que venir en carne y hueso. Y sabemos que una persona de carne y hueso, como hombre, sufre, se agota, se cansa, tiene que comer,
tiene padecimientos de diferentes formas y maneras. Ahora, el Hijo vino como hombre, pero como hombre debía cumplir un precepto, un mandato, una tarea específica, escuche con mucha atención, un propósito para poder volver y poder ser uno con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Debía cumplir una tarea específica, pero a él le tocó no venir como espíritu, como Dios, debía venir como hombre. Por eso dice que él se despojó de toda divinidad. Él dice que se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse a sí mismo? ¿Sabe lo que es un despojo? En términos generales, después usted lo busca, despojarse es algo que queda atrás a causa de una actividad y que para mí ya no es útil. Por eso el Señor, Él venía a tomar forma de siervo. Como divinidad no me es útil. Por ahora no. Yo debo ir como hombre, debo ir como siervo. Tuvo que despojarse de la divinidad, Dios. ¿Para qué? Para adquirir forma de siervo. ¿Quién es siervo? Alguien que sirve a alguien. Así también nosotros. Él se despojó de la divinidad a sí mismo. ¿Nosotros de qué nos debemos despojar para poder ser siervo de Dios? Él se despojó de la máxima, podemos decir, posición en el universo. Creador de creadores, Rey de reyes, Señor de señores, Salvador de los salvadores, etc. Adjetivos no caben en el universo para poderlo nombrar al Señor. Y se despojó de eso que para él no era útil. Ahora nosotros, ¿de qué nos debemos despojar? A causa de que alguien también permitió que el pecado entrara. Y de él sigue la generación hasta los días de nosotros. Debíamos despojarnos del viejo hombre para poder también ser siervos de Dios. En conclusión, mi amado, el Hijo vino como hombre, pero debía regresar al cielo. Era imposible que la muerte lo pudiera retener, porque desde antes de la fundación de los siglos, Cristo ya había muerto, ya había vencido al mundo. Por eso pidió que confíen, yo ya he muerto, falta que vaya a la cruz. ¿Qué les podría decir eso? Pero todavía había algo en el corazón de los discípulos que no lo iban a poder captar a causa de ciertas incredulidades que todavía había en el corazón de los discípulos. Amén. Así también nosotros somos del cielo, pero con forma de ser humano, pero tenemos una tarea específica como el Señor. Él tuvo que morir en la cruz y nosotros debemos morir también juntamente con Él. ¿Dónde? En el bautismo. ¿No es así? Entonces, mi amado, somos uno en Él en todo. Debíamos morir juntamente con Él y levantarnos de nuestra tumba cuando nos bautizamos. Debemos ascender también a los cielos para ser uno con nuestro Dios, uno con nuestro Cristo, con nuestro Padre también, pero con un cuerpo de gloria. Porque, mi amado, también tenemos una tarea específica, predicar el Evangelio. Él vino con una tarea específica, morir por todos nosotros. Y ya lo que todos sabemos con respecto a lo que hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Él nos representa a nosotros. Él es nuestro abogado. Él es la cara visible de lo que somos nosotros. ¿Se entiende? Amén. Para eso, mi amado, nosotros también. ¿Y ahora qué hacemos? Me bauticé, morí y nací de nuevo. Yo tengo casi 60 años, lo digo. Pero cuando uno se bautiza, si me bautizar ahora, soy un bebé espiritual. Y también me tengo que formar como Él se formó. Se tuvo que despojar de lo que tanto Él tuvo desde los siglos de los siglos, por la eternidad, porque no le era útil la divinidad. Para nosotros no nos es útil el viejo hombre para poder servir al Señor. Por eso nos tenemos que formar desde bebé para poder alcanzar una madurez espiritual, pero ya como nueva criatura. Amén. Tuvo que leer las escrituras, tuvo que aprender, tuvo que preguntar a sus padres. Siendo un chico de 12 años, dice que preguntaba a los maestros de la ley. ¿Cierto Dios tuvo que capacitarse? Y dice en la escritura que sí, porque ¿cuál era su limitación? Ser un hombre como nosotros. Jesús fue plenamente humano como nosotros y como humano tuvo un proceso de aprendizaje. Tuvo que comer, aprender a caminar, hablar, leer, escribir, obedecer a su Padre. En nada difería de nosotros. El Señor, mi amado, discernía cuando ya estaba en su ministerio. O sea, fijémonos la estatura espiritual que tenía el Señor a causa de la sujeción que tenía a Dios. ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? Un hecho prodigioso.
Señor, por tocar la ropa, el manto del Señor, sabía que alguien había confiado en él. ¿Qué estatura tenía el Señor? La mujer de flujo de sangre se lo nombra en Marcos 5:27 al 34. Relata este episodio. Si quiere, después lo puede leer. Dice que si tan solo tocare su manto, seré salva o sana. Sería salva o sana. ¿Qué significa ser salvo y qué es ser sana? Y lo explica el Señor y es lo mismo. Sana quiere decir libre de toda enfermedad y salvo del peligro de la enfermedad. Y lo nombra el Señor. Ella, si tan solo tocare su manto, seré salva o sana, es lo mismo, lo explicamos. Sana, sin daño, sin enfermedad, sin lesión, salva, libre del peligro de la enfermedad. ¿A dónde lo dice? La fe de esta mujer, mi amado, fue detectada aún por tocarle la ropa. ¿Qué crecimiento tenía el Señor? ¿Estamos atentos? Amén. El Señor lo nombra en Marcos 5:34, dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven en paz y queda sana de tu azote. Las dos palabras. ¿Qué desarrollo espiritual mi amado tenía para poder captar esto? Y eso lo daba la estatura espiritual, el crecimiento espiritual, la sabiduría que Dios le dio, la gracia que estaba en el Señor a través, Dios le daba la gracia por la obediencia, por lo que padeció, aprendió la obediencia y la gracia ante los hombres. Todo provenía de Dios. Pero era un hombre común y corriente como nosotros. ¿Le quitamos mérito? No le vamos a quitar mérito. ¿Sabemos por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor fue un hombre, fue un chico, un adolescente, un hombre sujeto a su Padre. ¿Cuánto nos cuesta sujetarnos a Dios a veces? Sabiendo que lo mejor que nos pueda pasar es sujetarnos a Él. Y asimismo le desobedecemos a veces. ¿No? Eso es crecer en gracia, pero para con Dios esto es crecer espiritualmente. Por ejemplo, ¿qué es crecer espiritualmente? Tener comprensión de todo lo que a Él le sucedía, Él le ayudaba para bien. Con todo respeto podríamos decir, estamos delante de Dios, es como que tenía las antenas paradas a todo lo que sucedía alrededor de Él. Y era para su crecimiento. Todo lo que le sucedía para él era útil para desarrollarse. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Escucha. Padecer no es únicamente cuando iba a la cruz, porque todavía no había ido a la cruz. Y ya él estaba diciendo por lo que padeció. No había ido a la cruz todavía. No era únicamente la corona de espinas, los golpes, los azotes, la crucifixión. Gloria a Dios. Si no hubiera sido por eso, no estaríamos hablando acá. Pero él, siendo Dios, escuchen con mucha atención, siendo Dios, tuvo que experimentar ser un hombre. Nunca lo había experimentado. Tuvo que ser un bebé, tuvo que cambiarlo la mamá, tuvo que sujetarse a sus padres, aprender a caminar, aprender a comer, aprender a portarse bien. Y todo lo que ya sabemos en el crecimiento de un chico. Él lo tuvo que hacer, por eso padecimiento, mi amado. ¿Cuánto padecemos nosotros? ¿Cuánto hemos padecido aquellos que nos hemos bautizado? No dice por la fe que hemos nacido de nuevo. Hemos muerto al sistema del mundo, pero veníamos plagados de deseos engañosos, la concupiscencia de la carne y todos los requisitos, los ingredientes que tiene la carne. Y todo eso, mi amado, intentar dejarlo no se traduce en un padecimiento. Una persona que vivía cómoda en la concupiscencia de la carne y tiene que adquirir el crecimiento, la estatura, la modalidad, la forma de hablar, la forma de comportarse y todo lo que ya sabemos de la nueva criatura de un cristiano. No padecen el cambio, no padecen la transformación. Al Señor de ese padecimiento habla también. Aunque era hijo, o sea, Él no se la llevó de arriba, podrá ser Dios, el hombre, todo lo que vos quieras, pero vas a tener que aprender como ser humano. Y era lo que lo tenía atado a espacio y tiempo. Padecer no era únicamente lo que soportó cuando lo apresaron, sino esto también. Y a todos nos va a suceder. No nos olvidemos que nuestro modelo de crecimiento en Dios es el modelo este que estamos hablando. Amén. Padecer, mi amado, y vamos a padecer hasta que partamos a la presencia del Señor.
Porque cuando se quiere manifestar el hombre viejo, ¿qué hacemos? Deberíamos hacer o decir, Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuánto cuesta? Pero dice que por la fe lo podemos hacer, porque tenemos el poder de lo alto, como fue el Señor. Él se despojó de lo divino. Nosotros nos despojamos del viejo hombre para poder ser siervo y él también ser siervo de Dios. Mi amado, tener un cuerpo humano conlleva un montón de riesgos, que eso lleva a estar expuesto al pecado. Es así. Podemos estar expuestos al pecado, pero está en nosotros si queremos caer o no. Ese es el tema. Siendo un bebé espiritual se puede caer, se puede levantar, se puede caer y levantar. Amén. Pero va a llegar un día que se va a firmar sobre sus piecitos, en sus piernitas, y va a caminar firme. Así también nosotros. Hay un tiempo establecido en la vida del ser humano en que aprendemos a caminar por nosotros mismos. Tenemos la guía de los padres, de los tutores, los curadores, los ministros. Es así. Tuvo que ser perfeccionado para ser el autor de una salvación eterna para todos los que le obedecen, dice. No es para todos, para aquel que le obedece. El que no quiere obedecer, y lamentablemente la palabra no es útil. Es así. Si nosotros le obedecemos, también vamos a padecer como él. Por eso dice, si en la obediencia está la bendición, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que en el padecimiento que nosotros tenemos, en la transformación que debemos tener, nosotros padecemos, pero estamos obedeciendo. ¿Y eso qué es? ¿No es fe? Todo lo que proviene de Dios es útil. Todo lo que proviene de Dios para nosotros nos ayuda a bien. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es una definición, no es obras de fe. Todo lo que viene de Dios es útil para nosotros. ¿Es útil para qué? Para esto que estamos hablando. Para crecer en sabiduría, en gracia. Y así podemos hablar un montón. También el versículo 52 dice que crecía en sabiduría. Mi amado, nos hacemos la pregunta. ¿Cristo puede crecer en sabiduría? Nos preguntamos, siendo Dios, ¿tenía que crecer en sabiduría? Cuando de Él viene la sabiduría para con todos nosotros. Mi amado, aclarando que la sabiduría no es un conocimiento escritural. La sabiduría viene por un conocimiento, y después la sabiduría, para que se pueda entender, significa conocimiento llevado a la práctica. ¿Es así? Yo sé, por ejemplo, cómo se puede cambiar, por ejemplo, una lámpara. Tengo el conocimiento y tal vez nunca lo he hecho. Bueno, ahora tengo que cambiarlo. Pero para cambiar la lámpara necesito una escalera. Y no la tengo. Tengo únicamente un banquito en mi casa que tal vez me alcance para llegar. Bueno, el sabio se arregla con lo que tiene. Usa la sabiduría con el fin último ¿de qué? De poder cambiar la lámpara. Se subirá a una mesa, pondrá una silla, pondrá un tachito arriba, pero el fin último ¿cuál es? De poder cambiar la lámpara. Eso es sabiduría. El conocimiento lo tuvo antes. Debo cambiarla, se quemó. Ahora, ¿cómo lo cambio? No tengo las herramientas ni los instrumentos necesarios para poderlo hacer. Y el sabio usa lo que tiene a mano para poder realizar esa actividad. Así fue Dios también. Quiero que me vaya siguiendo. Así fue Cristo cuando vino acá a la tierra. Sabiduría no es conocimiento escritural ni teológico, sino que es conocimiento aplicado a una tarea específica. Por ejemplo, usar algún medio, instrumentos para poder hacer una tarea. Quiero que me siga. Por ejemplo, Jesús. Dice que Jesús fue Dios. ¿Sí? Amén. Vino a la tierra. Dice que debió crecer en sabiduría como todos nosotros. Pero él estaba limitado como hombre. Era Dios, pero ¿cómo hago? Estoy acá en Jerusalén y no puedo estar en Cafarnaúm. No puedo estar en Nazaret y no puedo estar en Samaria. Y podemos hablar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la sabiduría que Dios le había dado a este hombre que era Dios? Voy a reclutar discípulos para poder hacer la obra que Dios me encomendó.
Pero la obra no dejé de hacerla porque no tuve los medios. Los medios los tuve en las personas que Dios me permitió reclutar. Y ahí también estamos nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. Jesús fue sabio cuando reclutó a 12 discípulos para empezar su ministerio. El Señor necesitaba reclutar personas para predicar el Evangelio. Pero si Él era Dios, ¿no lo podía hacer Él? Sí, pero era un hombre. Y como hombre estaba atado a espacio y tiempo. Mi amado, porque estaba en condición de hombre y como hombre estaba limitado, nosotros necesitamos la ayuda de Dios también. Es exactamente igual. Hay muchos ejemplos donde vemos al Señor usando personas para sus milagros. ¿Dónde lo vemos? Para que las personas puedan ser instrumentos en las manos del Señor. Esa es la sabiduría que Dios le dio como hombre, no como Dios. Era Dios, pero atado a espacio y tiempo. Lamentablemente estás encajado en este cuerpo de carne y hueso que no puede estar en los lugares a la vez. Por ejemplo, el primer milagro, el agua vino. Le pidió a personas que llevaran las tinajas con agua. Le pidió a personas. ¿Por qué no pudo trasladar él a las tinajas y hacer aparecer el agua en las tinajas? Era un hombre. El milagro principal lo hacía Dios a través de él, transformar el agua en vino, pero el otro, él se la tuvo que arreglar. ¿Se va entendiendo? La resurrección de Lázaro. Dice, quita la piedra. Y lo resucitó él. ¿No podía él quitar la piedra con el poder que tenía? Sí, pero había cosas que podía hacer el hombre, pero de lo otro, de resucitarlo, lo podía hacer únicamente Dios. ¿Se entiende? Eso es sabiduría. Usar personas para que fueran instrumentos en sus manos. Personas fueron los instrumentos también para matarlo. Dice, a un Dios el Padre fue el instrumento para matarlo a él. ¿Se entiende? ¿Quién fue el instrumento para matarlo al Señor? Si no fue su Padre. Estamos hablando con total autoridad. Para matarlo, resucitarlo y llevarlo al cielo y sentarlo a la diestra de su trono. Su Padre era el encargado y el responsable y dar el veredicto de que este sacrificio fue acepto. Amén. Yo te voy a resucitar, vas a tener testigos delante de ti, vas a ascender a los cielos, vas a enviar el Espíritu Santo y después la tarea continúa con todos nosotros en la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Usó de todos los instrumentos que tuvo a mano para que por fin él pueda decir, toda potestad me ha sido dada en el cielo y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria no de él, para la gloria de dos padres. El Padre era el responsable de que él estuviera en esa posición. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Y a causa de esos instrumentos usados por el sabio, mi amado, toda lengua va a confesar. El sabio, por ejemplo, ¿qué puede saber una persona estando acá en Campana y una persona que puede estar al otro lado del planeta? Si no existieran las redes sociales y los medios de comunicación para que puedan ver que en este lugar también se predica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usa Dios? Como hombre estamos limitados, pero Dios también le dio ciencia y conocimiento y sabiduría para poder trasladar la palabra al otro lado del planeta. ¿Se va entendiendo? Por eso, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Esos instrumentos usados por su sabiduría, escuche, somos nosotros. Somos nosotros el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, para ser sabio, mi amado, necesitaba adquirir conocimiento. El creador del universo necesitaba adquirir conocimiento para poder hacer su obra. Nosotros sí, somos seres humanos, conocemos el Evangelio, alguien nos predicó, pero él, siendo el creador del universo, de lo que se ve y lo que no se ve, necesitaba adquirir conocimiento, crecer en estatura y sabiduría para con Dios. Tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Como siervo, listo, ya se despojó. Ya no podemos contar como Cristo a Cristo como el Dios de los espíritus, ya no lo podemos contar. Lo único que él podía hacer, pedirle al Padre, como hizo en todos los milagros. Dice que él se despojó a sí mismo en Filipenses, que lo habla. Filipenses 2:7. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
que es un despojo. En términos generales, algo que quedó atrás a causa de una actividad. Por ahora no tiene importancia, por ahora no me es útil, por ahora no lo voy a usar porque no me es útil. ¿De qué puede servir todo el oro del mundo en el desierto cuando yo tengo sed de agua? ¿Qué es más valioso, un vaso de agua o los lingotes de oro que puede mostrar? Comparándolo. Por eso que no es útil en el momento específico. Para nuestro Señor, mi amado, no era importante su divinidad, su poder, su gloria, su magnificencia. Él quería ser un siervo de Dios. No le cabía otra cosa en su corazón porque tenía una tarea específica. Hoy por hoy, mi amado, y terminamos con esto y lo seguimos mañana, nosotros debemos meditar que el Señor nos necesita como siervos. No nos necesita como referentes en todo caso. Obviamente, el referente puede ser un siervo, amén. Pero el Señor nos necesita como siervos en el lugar que Dios nos pone, con la capacidad que Dios nos ha puesto y que nos ha dado, con la gracia que nos dé el Señor, para poder hallar gracia delante de los hombres. Amén. Con esto termino. Le digo la última. Para nuestro Señor no es importante su divinidad, su poder, su magnificencia. Toda autoridad le ha sido dado. En ese momento, lo que a él le cabía en su corazón, no, yo tengo que ir como forma de siervo. Por ahora no me es útil la divinidad porque tengo que ir a formar discípulos. Tengo que predicar el Evangelio. Tengo que ir a la cruz. Tengo que cumplir la ley. Y después ver el veredicto de Dios Padre, a ver si todo esto ha sido hecho en tiempo y forma. Que pueda hallar una conformidad en el cielo con ese sacrificio. Le interesaba eso, no le interesaba otra cosa. Ahora nosotros, ¿cómo nos interesa servir al Señor? Como Febe, como Horacio Goró, Rubén Goró, María, etcétera, Nazareno, Honor, etcétera. ¿Cómo nos interesa servir? ¿Como el nombre de personas que nos pusieron nuestros padres o como nos puso nuestro Dios? ¿Es así? Nos quedamos con esta. Titulamos esto Negocios Espirituales. Mañana seguimos con la segunda parte con la gracia que nos da el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu consejo, por la debida atención.